amo mi tierra, pero también amo Venezuela. Entre los años 50 y 90, Venezuela abrió sus puertas a cientos de miles que huían de guerras y conflictos políticos. Los inmigrantes que no se van pese a la crisis interna es nuestro tema de hoy. Mi buscarse la tengo allá en la casa. Un italiano, un chileno y un español recuerdan ese país pujante al que muchos soñaron llegar. Es 12 de agosto de 2025. Esto es Venezueling desde Venezuela, un podcast producido y narrado por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Mi nombre auténtico italiano es Michele Barra. Traducido en castellano es Miguel Barra. Era 10 de octubre de 1971. En el puerto de La Guaira, Venezuela, una embarcación atracaba con migrantes europeos. Miguel o Michele tiene fresca la imagen de ese día. Atrás había dejado Campania, una región costera de Italia. 54 años después, no pierde detalle. Mire, yo vine en ese año, en 1971, en la Carla 6, que era el medio de transporte que teníamos en aquella época, porque antes no veníamos de avión, nos veíamos con 45 días, 30 días, según lo que me daba el tiempo de venir en barco, era la única opción. ¿Qué me llamó la atención? Que yo no vi en mi tierra, cuando llegué de La Guaira subiendo, el impacto de los barrios que había. Uno se preguntaba, ¿y qué es eso? Para nosotros en aquella época, por lo menos para mí, era algo extraño, porque en mi tierra no se veía eso. Su papá había llegado a Venezuela años antes para trabajar en construcción. La Venezuela de entonces ofrecía empleo y buenos salarios, y Miguel le siguió después. Y tengo ya 54 años en este maravilloso país, que me acogió con muchísimo amor, con muchas oportunidades de trabajo, de la cual desempeñé un trabajo de herrería que tengo, y hasta los momentos, para mí, este es y seguirá siendo el mejor país del mundo. Germán Cereijo tiene 77 años, 60 de ellos en Venezuela. Llegó desde Galicia a España en 1965. Su país, entonces, estaba bajo la dictadura del general Francisco Franco. Bueno, yo llegué aquí en el barco que se llamaba anteriormente, había varios barcos, había en Santa María, pero yo vine en el Begoña. Llegué a las 2 de la madrugada al puerto de la Guaira. Todo muy bonito, el cerro que ahí, puras luces, parecía un árbol de Navidad. Lo que más me gustó fueron que al salir del puerto, cuando venía en el automóvil, eran unas carreteras especialmente, y había pura palmera hasta el primer túnel de La Guaira. Y todo eso ahí muy, muy bello. Y en eso coinciden Germán y Miguel. Venezuela era un país que deslumbraba, que ofrecía y que abría sus brazos, sin importar el acento. En aquella época era una época de oro. Hoy en día este país lo tiene todo y lo va siguiendo siempre todo, pero lo están muy maltratando. Lo están maltratando en todos los sentidos. Por eso extraño esa época de cuando yo llegué en aquellos años, de cómo es ahora. Porque Venezuela no se merece. Con su hablar gallego, Germán destaca que en este país caribeño tenía mucho valor el dinero anteriormente y había muchas oportunidades para comprar a crédito y te rendía el dinero. Hoy en día, en verdad, pues es todo diferente. Ya no te alcanza el sueldo para vivir. Miguel y Germán forman parte de una misma ola de inmigrantes europeos que llegó a Venezuela, algo que no era extraño para los venezolanos, históricamente acostumbrados a recibir extranjeros desde tiempos de la colonia española. Hablamos por teléfono con Pedro Benítez, historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Nos explica cómo estaba el país para la época y por qué era tan atractivo. Y ya en el siglo XX, a partir de 1936, se retoman estas políticas de promover inmigración europea, pero el gran cambio se da a partir de 1945, porque ese año, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela sale como el principal exportador mundial de petróleo, que es una posición que va a tener durante más de 20 años, 20, 25 años. Repentinamente se convierte en un país que tiene enormes oportunidades económicas, recursos para hacer muchas obras públicas,
mucho empleo y con salarios bastante altos para la época, entonces se convierte en un imán para la inmigración. El granito ocurrió entre 1948 y 1961. Benítez cita publicaciones de la época que calculan la llegada de unos 750.000 extranjeros para ese periodo. Entonces Venezuela se convierte en un receptáculo muy importante para la inmigración suramericana. Esto que estamos viendo ahora, ¿no? Al revés, de venezolanos regados por toda Suramérica, durante varias décadas fue en sentido contrario. Venezuela recibió una enorme migración de colombianos y de otras partes del continente. ¿Por qué? Bueno, porque era un país rico comparativamente hablando, tiene una renta per cápita muy alta, tiene una muy buena situación económica, luego tuvo un enorme boom petrolero nuevamente en los años 70. También hubo una migración política, profesionales que venían de Chile y Argentina huyendo de las dictaduras militares. Venezuela también se convirtió en un sitio acogedor por esa razón. E incluso en los años 80 y 90, cuando las condiciones económicas de Venezuela cambian y el país entra en un ciclo de crisis económicas, pese a todo eso, siguió trayendo migración latinoamericana, bueno, porque comparativamente hablando sus salarios eran mejores de los que había en el resto de la región. Justo en esa nueva oleada, desde países del continente, llegó Luis Garavito. Es chileno y vino a Venezuela en 1985, huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet. Este país me dio la puerta, la que yo la tenía cerrada. Me dio la puerta de amistad, me dio la puerta de amor, me dio la puerta de prosperidad, ¿ya? Y me dio la puerta de creer en algo para mi futuro. Luis, desde los 90, mantiene un puesto o venta informal de comida rápida en una transitada zona de Caracas. ¡Hermosa! Con tanto tiempo en el mismo lugar, ya la gente lo conoce, lo saluda. Él se siente uno más. Cuando yo voy a mi país, te digo la verdad, me siento extraño. No me hallo. Estoy con ganas de venirme. Aunque muchas cosas han cambiado en ambos países, Chile ahora con democracia y Venezuela con un sistema distinto, Luis no planea regresar. Extiende su brazo para señalar un terreno. Ese al frente es un jardín que tiene años. Ahí me van a enterrar. Porque este país lo quiero mucho y no me voy a ir. Y Miguel mira el pasado con nostalgia. Amo mi tierra, pero también amo Venezuela, porque no me quiero ir. Este país en la época buena me tuvo. Ahora ella me necesita y yo voy a estar aquí. Venezuela también recibió unos 4 millones de colombianos. Cientos de ellos, así como Miguel, Luis y Germán, siguen acá. Otros han tomado un boleto de vuelta. Esto es Venezueling desde Venezuela, un podcast producido y narrado por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Nos escuchamos pronto, o al menos eso esperamos.